La historia de Néstor Madariaga, el presidente más controvertido, enigmático y polarizador que haya tenido la República de San Aurelio, jamás podrá contarse sin hacer referencia a aquella noche que dividió al país entre un antes y un después. No fue una noche de celebraciones, ni de discursos, ni de victorias políticas. Fue una noche silenciosa, cargada de un peso extraño, casi insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso dentro del Palacio Mirador. Nadie, ni siquiera los escoltas más experimentados, podía explicar por qué las paredes parecían absorber cada sonido. Era como si el edificio entero supiera que algo estaba por ocurrir. Algo definitivo. Algo que marcaría la historia. Todo comenzó horas antes de que el sol se ocultara. Néstor Madariaga, un hombre de 67 años cuya presencia siempre llenaba cualquier sala, se encontraba sentado solo en su despacho. Las luces estaban apagadas. Solo una lámpara amarillenta iluminaba un pequeño círculo sobre el escritorio, revelando papeles amontonados, documentos sin firmar y un vaso de agua que llevaba horas sin tocarse. Sus manos, firmes durante décadas de decisiones duras y controversias constantes, temblaban ligeramente mientras sostenía una carta. No era una carta cualquiera. Era una carta cuya existencia había sido ocultada durante meses. Una carta que contenía palabras que, de revelarse, podrían incendiar al país entero. El silencio en el despacho fue interrumpido únicamente por el leve crujido del cuero de la silla, cuando Madariaga se recostó hacia atrás, cerrando los ojos como si intentara detener, aunque sea por un minuto, el dolor que le atravesaba el pecho. No era un dolor físico, sino un peso emocional que llevaba acumulándose desde hacía años, desde mucho antes de aquella noche. La carta no hacía más que despertar un fantasma que él había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. Mientras tanto, en el pasillo contiguo, varios ministros y asesores esperaban instrucciones. El ambiente era tenso, aunque ninguno sabía realmente qué estaba ocurriendo. Habían recibido mensajes urgentes para presentarse en el Palacio Mirador, pero sin explicación alguna. El presidente quiere verlos. Fue todo lo que les dijeron. Y eso, viniendo de Néstor Madariaga, significaba que algo grave estaba por suceder. A las 8:43, la puerta del despacho se abrió lentamente. La figura del presidente apareció en el marco, su rostro pálido, sus ojos cansados, pero su voz, aún así, mantenía aquella firmeza que había definido su carrera. «Quiero que todos pasen», ordenó. Uno por uno entraron. El ministro de Defensa, la canciller, el secretario de Seguridad Interna, el jefe del gabinete y 3 asesores de máxima confianza. El olor a papel viejo y a café frío impregnaba la habitación. El presidente esperó a que todos tomaran asiento antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz resonó en la habitación con un tono extraño, quebrado, casi humano, muy distinto del líder implacable al que estaban acostumbrados. «Esta noche», comenzó a decir, pero se interrumpió, como si las palabras se negaran a salir. «Esta noche, ustedes van a escuchar algo que no debía salir a la luz. Algo que les pido que procesen con calma». Los ministros intercambiaron miradas. Nunca lo habían visto así. Nunca lo habían visto dudar. «Señor presidente, ¿ocurre algo con las operaciones en la frontera?», preguntó el ministro de Defensa, intentando mantener la compostura. Madariaga negó con la cabeza. «No, esto no tiene que ver con la frontera. Tiene que ver conmigo». Justo en ese momento, la puerta volvió al abrirse. Era Elena Alcázar, la esposa del presidente. Su rostro mostraba una preocupación que ya no intentaba ocultar. Ella sabía. Lo había sentido durante días. Néstor había cambiado. Había dejado de dormir. Había dejado de comer. Había comenzado a evitarla como si temiera herirla con una simple mirada. En los últimos 15 años de matrimonio, había aprendido a leerlo, a comprender sus silencios y descifrar sus gestos. Y lo que estaba viendo ahora le provocó un frío en el alma. «Néstor», susurró acercándose.
¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora? Él la observó largo rato y luego asintió. Es el momento, Elena. Ya no podemos ocultarlo más. Aunque ninguno de los presentes sabía de qué hablaban, algo quedó claro de inmediato. Aquello no era un simple anuncio político. No era una renuncia, ni una estrategia, ni un giro diplomático. Era algo personal. Profundamente personal. Madariaga respiró hondo y posó la mano sobre la carta que había estado sosteniendo. Hace 6 meses recibí esta carta, comenzó a explicar. Y desde ese día, todo cambió. El ministro de Defensa frunció el ceño. ¿Qué carta es esa, señor? Una carta que confirma lo que más temía. Elena bajó la mirada. Ya no podía contener las lágrimas. Néstor, por favor. Pero él levantó un dedo, pidiéndole silencio. No, Elena, ellos deben saberlo. La tensión en la sala alcanzó un punto casi insoportable. Podía sentirse el latido tembloroso de la canciller, la respiración acelerada del jefe de gabinete, el estremecimiento de los asesores. Todos esperaban, todos temían escuchar lo que vendría a continuación. La carta confirma que mi vida ha estado en peligro durante los últimos 3 años, dijo finalmente. Pero no por enemigos extranjeros, no por disidencias internas, no por conspiraciones que ustedes ya conocen. El silencio se volvió absoluto. Mi vida ha estado en peligro, continuó, por alguien mucho más cercano. Los ministros se miraron entre sí, no entendían. ¿Cercano? ¿En qué sentido, señor?, preguntó la canciller. Néstor tragó saliva. Cercano, como un hijo. La frase cayó sobre la habitación como un rayo. Elena se cubrió el rostro con ambas manos. Su llanto se volvió audible. El ministro de Defensa se incorporó de inmediato, incapaz de creerlo. ¿Un hijo? ¿Usted está diciendo...? Néstor levantó la carta. Hace años, antes de que yo asumiera la presidencia, tuve una relación que nunca hice pública. De esa relación nació un hijo, un joven del que no supe nada durante casi 20 años. Pero hace 6 meses, Elena recibió esta carta. Señaló hacia su esposa, que asentía entre lágrimas. Y la carta decía que mi hijo había jurado venganza contra mí. El secretario de Seguridad Interna intervino. ¿Venganza por qué, señor? Madariaga desvió la mirada, avergonzado. Porque lo abandoné, respondió con voz queda. Porque nunca lo busqué. Porque me convertí en el tipo de hombre que él aprendió a odiar. Un silencio denso invadió la sala. Nadie sabía qué decir. Nadie habría imaginado que el líder fuerte, inflexible y casi mítico que dirigía San Aurelio tenía una herida tan profunda, tan humana y tan llena de arrepentimiento. Elena, aún sollozando, dio un paso adelante. No es solo eso, dijo. La carta no solo hablaba de amenazas, hablaba de... una fecha. Los ministros contuvieron el aliento. Una fecha específica, prosiguió ella, la fecha en la que todo llegaría a su fin. El ministro de Defensa se llevó la mano a la boca. ¿Una fecha? ¿Qué fecha? Madariaga cerró los ojos. Hoy, una ráfaga de miedo recorrió a todos. El jefe de gabinete se levantó de inmediato. Tenemos que evacuarlo. Tenemos que reforzar las medidas de seguridad. Pero Madariaga levantó la mano. No, no habrá evacuaciones. No habrá pánico. Lo que vaya a pasar, pasará aquí. El ministro de Defensa, casi desesperado, insistió. Señor presidente, esto es una amenaza directa. No podemos ignorarla. Necesitamos actuar. Ya he actuado, dijo Néstor. Lo he pensado durante 6 meses. Y he decidido que, si este es mi destino, no voy a huir. Elena, incapaz de contener más su dolor, se acercó y tomó las manos de su esposo. Por favor, no digas eso, susurró. No puedes hablar así. No puedes resignarte. No me resigno, contestó él suavemente. Solo acepto que no puedo cambiar lo que ya hice, pero sí puedo enfrentar las consecuencias. El ambiente se volvió insoportable. La canciller, con la voz quebrada, preguntó: ¿Y dónde está ese joven ahora? Madariaga respiró hondo. No lo sé.
Pero la carta decía que él vendría por mí cuando yo estuviera más vulnerable, cuando estuviera solo con mi conciencia. Un relámpago iluminó la ventana. Afuera empezaba a formarse una tormenta que parecía reflejar el caos emocional dentro del despacho. Y entonces ocurrió lo inesperado. El equipo de seguridad irrumpió en la sala. «¡Señor presidente!», gritó el jefe de seguridad. «Tenemos un intruso en el ala oeste del palacio. No responde a las órdenes». Y coincide con la descripción del joven. Elena soltó un grito ahogado. Los ministros se levantaron de golpe. El pánico comenzó a expandirse como una llama. Pero Madariaga, en lugar de retroceder, dio un paso al frente. Su rostro no mostraba miedo. Mostraba resolución. «Es un Lasalle Hotel», dijo. «Ha venido». Elena cayó de rodillas llorando. «No, Néstor, por favor, no salgas, no lo enfrentes, no lo hagas». Pero ya era tarde. Madariaga se dirigió hacia la puerta con pasos firmes. La tormenta rugía afuera. Los ministros gritaban órdenes. Los escoltas corrían por los pasillos. Todo el palacio parecía desmoronarse en un caos absoluto. Y sin embargo, él avanzaba, como si supiera que aquel era el camino que debía recorrer. Como si los últimos momentos de su vida ya estuvieran escritos. Como si todo lo que había temido durante años finalmente hubiera llegado a cobrar su precio. Cuando tomó el picaporte y abrió la puerta para enfrentar su destino, Elena pronunció un grito que resonaría en los pasillos durante décadas. «Néstor, no, él no vino a matarte. Vino a decirte la verdad». Y con esa revelación la noche entera cambió. El eco del grito de Elena aún vibraba en los pasillos del Palacio Mirador, cuando Néstor Madariaga avanzó hacia el ala oeste, seguido de cerca por una oleada de escoltas, ministros y asesores que no sabían si detenerlo, escoltarlo o intentar persuadirlo de regresar a la seguridad del despacho presidencial. La tormenta afuera golpeaba con fuerza los ventanales, como un presagio oscuro que anunciaba la llegada de una verdad demasiado pesada para ser sostenida por un solo hombre. Pero Néstor no se detuvo. No podía. Algo dentro de él, una mezcla profunda de miedo, arrepentimiento y necesidad de redención, lo empujaba hacia adelante. Era como si la carta que había recibido 6 meses atrás hubiera sido solo el comienzo de una historia que él, tarde o temprano, debía enfrentar. Y ahora, esa historia caminaba entre las sombras del palacio, respirando el mismo aire, pisando el mismo suelo. Los escoltas lo rodearon, formando un círculo protector. El jefe de seguridad hablaba por radio, dando órdenes rápidas y tensas. «Unidad Delta, cierre todos los accesos. Unidad Foxtrot, contengan al sujeto. Repito, conténganlo, pero no disparen sin mi señal». La voz en el transmisor respondió con interferencias debido al mal tiempo. «Lo estamos rastreando, señor. Se mueve rápido, no parece armado, pero no coopera». Néstor escuchó todo en silencio. Había pasado años dando órdenes, controlando situaciones, imponiendo su voluntad a la nación entera. Pero esta vez era él quien caminaba hacia lo desconocido. Sin blindajes, sin máscaras, sin poder. Mientras avanzaba, su mente volvía una y otra vez hacia el pasado, a la noche en que había cometido el error que marcaría su destino. Fue una noche en que había permitido que la ambición le hablara más fuerte que la responsabilidad. Una noche que había dado origen a un hijo cuyo destino terminó separado de él, condenado a crecer sin padre, sin guía y sin esperanza. Pero aquella no era la noche para recordar, era la noche para enfrentar. El ala oeste del Palacio Mirador era un laberinto silencioso, usado solamente en eventos ceremoniales o visitas oficiales. Estaba compuesto por largos corredores de mármol blanco, techos altos adornados con molduras doradas y lámparas de cristal que colgaban como lágrimas congeladas. Esa parte del palacio siempre había impresionado a quienes entraban por primera vez. Pero esa noche, su majestuosidad parecía transformada en un escenario de tragedia, casi teatral. Néstor avanzó, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a un encuentro, sino a una verdad que había huido toda su vida. De pronto, un guardia apareció corriendo desde el extremo del pasillo.
Señor presidente, está en el salón de los emblemas. No logra salir. Parece que está esperando a alguien. Néstor lo miró directamente a los ojos. Me está esperando a mí. El guardia tragó saliva. Los acompaños. No. La respuesta fue inmediata, seca, irrefutable. Iré solo. El jefe de seguridad intervino de inmediato. No podemos permitir eso. Señor presidente, este hombre podría... Es mi hijo, interrumpió Néstor con una dureza que congeló a todos. Y enfrentaré lo que deba enfrentar. Sin armas. Sin escoltas. Sin ustedes. Los ministros abrieron la boca para protestar, pero fue en vano. En la mirada del presidente no había duda. Había tomado una decisión, y nadie podía detenerlo. El Salón de los Emblemas era la sala más simbólica del palacio. En sus paredes colgaban los escudos de cada provincia, las banderas históricas de la nación y los retratos de antiguos líderes. Allí se celebraban juramentaciones, ceremonias militares y discursos solemnes. Pero esa noche la sala estaba a oscuras. Solo un leve resplandor, proveniente de una lámpara de emergencia, iluminaba el centro. La puerta doble del salón estaba entreabierta. Néstor se detuvo frente a ella. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla peligrosa de temor, anticipación y un dolor emocional tan intenso que parecía físico. Respiró hondo. Empujó la puerta y entró. El silencio lo recibió como un abrazo helado. Y allí, de pie, con la lluvia repiqueteando sobre los ventanales a su espalda, estaba él. Un joven de unos 25 años, delgado, de mirada intensa y expresión tensa. Sus ojos, oscuros y encendidos como brasas, se clavaron en los de Néstor en cuanto lo vio entrar. No tenía arma alguna, no tenía intención de atacar, simplemente estaba allí, esperando. La voz de Néstor rompió el silencio. «Tú eres... Esteban». El joven cerró los ojos un instante, como si aquel nombre lo golpeara de lleno. «Me tomó muchos años escucharlo de tu boca», respondió con voz baja, quebrada. «Demasiados». Néstor dio un paso adelante. «He venido sin escoltas, sin protección, solo... como debería haber sido hace 25 años», interrumpió el joven. «Cuando me dejaste nacer sin padre». La frase fue un golpe directo a la garganta. Néstor sintió que el aire le faltaba. «No sabía...» «Sí sabías». Esteban levantó la voz por primera vez, su rostro enrojecido por la furia contenida. «¿Sabías que mi madre te lo había dicho? ¿Sabías que existía la posibilidad? Y aún así elegiste tu carrera, tu futuro, tu nombre, antes que a mí». Néstor cerró los ojos. El eco de sus errores lo asfixiaba. «Tienes razón, y no puedo cambiarlo». El joven apretó los puños. «Durante años pensé que quería matarte», dijo, y su confesión cayó sobre la sala como un trueno. Los escoltas, que aguardaban fuera, oyeron un sobresalto y prepararon sus armas. Pero Néstor levantó una mano hacia ellos para indicar que no entraran. «¿Y ahora?», preguntó con voz tranquila, sin moverse, sin miedo. Esteban dio un paso hacia él, luego otro. Sus ojos ardían. «Ahora, no lo sé», susurró, «porque descubrí algo peor». El corazón de Néstor se detuvo por un segundo. «¿Peor?». El joven respiró profundamente, como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. «Descubrí que no vine aquí para matarte, sino para decirte la verdad», dijo con un hilo de voz. «Vine porque alguien más quiere hacerlo». El silencio que siguió fue brutal. Néstor lo observó, tratando de entender. «¿Y? El mismo hombre que me crió», respondió Esteban, con lágrimas formándose en sus ojos. «El hombre que me dio tu apellido, no biológico, pero sí legal. Mi padrastro, el que me enseñó a odiarte, el que me dijo que tú nos abandonaste, que destruiste la vida de mi madre y que merecías pagar». Los hombros de Esteban temblaban. «Pero yo descubrí que todo era mentira», continuó. «Mi madre nunca te odió. Nunca quiso que yo creciera así. Murió
hace un año, y antes de morir, me confesó que tú nunca supiste la verdad completa. Néstor sintió que sus piernas flaqueaban. «Murió», susurró. «Anán, murió». Esteban asintió con los labios apretados. «Y en sus últimos días, me pidió que te buscara, no para vengarme, no para lastimarte, sino para entregarte esto». El joven sacó de su chaqueta un pequeño cuaderno de tapa marrón, desgastado por el tiempo. Lo extendió hacia Néstor. Es su diario. Lo escribió durante años. Hay cosas sobre ti que no sabías, cosas que nunca te dijeron. Néstor tomó el cuaderno con manos temblorosas. Elena había sido quien había recibido la carta 6 meses atrás. Pero esto era mucho mayor. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó con voz quebrada. Esteban tragó saliva. «Porque tenía miedo. Porque crecí odiándote. Y solo cuando mi madre murió entendí que ese odio no era si era mío. Me lo habían puesto dentro. Me habían manipulado. Necesité tiempo para aceptar que la mitad de mi vida era una mentira construida por otro hombre». Néstor bajó la mirada hacia el cuaderno. Sentía el peso de toda una existencia mal construida sobre sus hombros. «¿Y tu padrastro?», preguntó finalmente. «¿Por qué dices que él quiere matarme?». Esteban respiró profundo. «Porque él sabe que yo descubrí la verdad», dijo. «Porque leyó parte del diario antes de que yo pudiera sacarlo de casa. Porque descubrió que mi madre había escrito cosas que lo incriminaban. Y porque me juró que te culparía a ti de todo. Que te haría pagar por arruinar su vida». Néstor levantó la cabeza, alarmado. «¿Sabes dónde está ahora?». Esteban asintió. «Está aquí». La respiración del presidente se detuvo. «¿Aquí, en el palacio?». «Sí, entró conmigo. Pero no pude detenerlo. Tiene un arma. Y está completamente fuera de sí». Néstor retrocedió, aturdido por la magnitud de lo que había estado ocurriendo sin que él lo supiera. No era Esteban quien había venido a matarlo. Era otro hombre. Un hombre herido, manipulado por su propio dolor, capaz de cualquier cosa. Entonces, una explosión resonó en el pasillo. Los escoltas reaccionaron al instante. «¡Disparo! ¡Todos en posición!», gritó el jefe de seguridad. Elena, que había estado avanzando por el corredor tras ellos, gritó desesperada. «¡Néstor! Por favor, sal de ahí». Pero el presidente no se movió. No podía moverse. Porque en ese instante, mientras la tragedia se aproximaba, mientras los pasos del hombre armado resonaban en el pasillo como un tambor de muerte, Esteban cayó de rodillas frente a él. «Perdóname», dijo entre lágrimas. «Perdóname por odiarte, por llegar tarde, por permitir que esto sucediera. No sabía cómo detenerlo. Y ahora me temo que es demasiado tarde». Néstor se inclinó, colocó sus manos sobre los hombros del joven y lo obligó a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien», dijo con voz firme. «No llegaste tarde. Has hecho lo que muy pocos hijos se atreven a hacer. Buscaste la verdad, y eso te honra». Esteban rompió en llanto. «¿Y tú?», continuó Néstor, con una ternura que jamás había mostrado en público. «Tú eres mi hijo, mi sangre, mi historia que nunca pude escribir, pero que ahora estoy dispuesto a corregir». Esteban apoyó su frente en el pecho del presidente. «No quiero perderte», susurró. Néstor lo abrazó con fuerza. «No me perderás, no si aún puedo evitarlo». Pero en ese preciso instante, la puerta del salón explotó hacia adentro. Un hombre corpulento, con barba descuidada y ojos desquiciados, irrumpió con un arma en la mano, empapado por la lluvia y completamente fuera de control. «Tú», rugió señalando a Néstor. «Por tu culpa ella murió. Por tu culpa perdió todo. Hoy pago tu deuda». Esteban se interpuso instintivamente entre ambos. «No, papá, no lo hagas». Pero el hombre no escuchaba nada. La locura lo había consumido por completo. El arma se levantó. El dedo comenzó a presionar el gatillo.
Los escoltas corrían. Elena lloraba. El mundo entero parecía detenerse. Y en ese frágil segundo, justo antes del disparo, Néstor Madariaga dio un paso adelante. El momento decisivo ocurrió en el Salón de los Emblemas, mientras una tormenta golpeaba las ventanas, presagiando el destino inevitable. Néstor Madariaga, presidente de San Aurelio, se enfrentó al hombre armado que amenazaba la vida de su hijo, Esteban. En un gesto inesperado, Néstor dio un paso adelante, no como político ni como líder, sino como padre, dispuesto a proteger a su hijo hasta el final. El atacante, el padrastro de Esteban, disparó. El sonido del arma y el estallido del impacto llenaron la sala. Néstor cayó de rodillas, pero antes de perder la conciencia, logró transmitir un último mensaje a Esteban. Hijo, prométeme que no repetirás mis errores. Con un último esfuerzo, tomó la mano de su hijo, dejando un vínculo emocional antes de que su vida se extinguiera. El caos se desató. Escoltas redujeron al agresor, paramédicos intentaron salvar a Néstor y los presentes, incluidos ministros y familiares, reaccionaron entre lágrimas y desconcierto. Elena, esposa de Néstor, fue la primera en acercarse, tratando de reanimarlo mientras consolaba a Esteban. En ese momento quedó claro que la muerte de Néstor no solo era una tragedia personal, sino también política. Esteban, paralizado por la culpa y la emoción, se retiró a un despacho donde se encontró con Elena. Ella le explicó que Néstor había actuado por amor, no por imposición, y que su sacrificio buscaba liberarlo del peso del odio y la mentira que había marcado su vida. En sus palabras, el joven comprendió que la responsabilidad que cargaba no era suya, sino consecuencia de errores y secretos que finalmente habían terminado. Tras la tragedia, el funeral de Néstor Madariaga paralizó San Aurelio. Ciudadanos, funcionarios y periodistas se reunieron para rendir homenaje a un hombre cuya vida estuvo marcada por decisiones controvertidas, pero también por valor y determinación. Frente al féretro, Elena y Esteban compartieron discursos conmovedores que equilibraban la crítica con la admiración, reconociendo los errores del presidente y destacando su valentía en el acto final. El diario de Ana, madre de Esteban, apareció como un legado que conectaba pasado y futuro. Sus palabras ofrecieron claridad y verdad a Esteban, quien finalmente comprendió su historia familiar y encontró un camino para honrar la memoria de sus padres. La narrativa concluye con Esteban decidido a reconstruir su vida, aprender de los errores del pasado y vivir con honestidad, dejando atrás la venganza y el odio. La muerte de Néstor Madariaga cerró su historia, pero abrió una nueva etapa para Esteban. Un joven que, armado con la verdad, tiene la misión de honrar a su madre, respetar el legado de su padre y construir un futuro basado en justicia, amor y autenticidad. Conclusión y llamado a la acción. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos profundos, humanos y emocionantes. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas narraciones. Comparte tus comentarios sobre qué parte te impactó más. Y acompáñanos en cada historia que nos conecta con el corazón y el alma de los personajes.